Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el orden de alta probabilidad o confluencias que debe tener un orden para ser respetado. Ya vamos por la clase número 6. Hemos hablado de muchos temas muy importantes. Creo que todos están esperando la clase número 7, que son las entradas en los orden, los diferentes tipos de entradas. Creo que esta va a ser la clase más larga. El día de hoy van a estar aprendiendo mucha información de valor. Los invito a que me sigan en mi Instagram, le voy a dejar acá mi Instagram para que se unan. Ahí siempre también pasamos entradas que hacemos, siempre interactuamos con ustedes hablando sobre trading, respondiendo todas las preguntas que tengan. Bien, entonces vamos a iniciar. Primeramente, quedamos en los tipos de order block, que nos faltó el order block de alta probabilidad. Pero entonces, ¿por qué lo dejé para esta clase? Porque eso va unido con las confluencias que debe tener un order block para ser respetado. Ahora, ¿qué confluencias debe tener un order block para ser respetado? Vamos a ir anotando aquí. Eh, Reglas, vamos a poner reglas, aunque no son reglas, pero son como eh, reglas importantes. No son reglas, son como confirmaciones, por decirlo de alguna manera. Ah, Podemos hacer una checklist y ir anotando que todo lo que tenga que tener un orden. Primeramente, ¿qué debe tener un orden? El OB o la vela que vas a elegir, debe tomar liquidez de una zona anterior o de una vela anterior. Tomar liquidez de una vela o zona anterior. Eso te va a dar mayor probabilidad que tu orden block sea respetado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos aquí un movimiento, el precio toma liquidez de una zona anterior. Voy a poner esto aquí, ¿sí? Toma liquidez de una zona anterior, pues ese orden block, al haber tomado liquidez de una zona anterior, va a tener mayor probabilidad de que sea respetado. Un orden block de alta probabilidad. Aparte, como número dos, no solamente que tome liquidez, sino que el OB rompa una zona opuesta, una zona opuesta. El OB rompa una zona opuesta y que salga con un movimiento acelerado. O sea, si sale con un movimiento acelerado, eso es muy importante. El OB que rompa una zona opuesta y que salga con un movimiento acelerado. Bien. O sea, por decir un ejemplo, voy a poner esto acá así. Esta primera o esta es una zona opuesta, pues el precio cuando bajó rompió esa zona opuesta, o sea, rompió porque bajó con un movimiento acelerado. Con un movimiento acelerado significa con velas con bastante volumen. Bien, eso significa un movimiento acelerado. Ahora, una cosa súper importantísima que debe tener un order block y es la parte número 3, debe tener. ¿Sí? Esas son las reglas importantes que tener para que sea un ordelo de alta probabilidad. Debe tener, debe tener imbalance o FBG, que viene siendo lo mismo. Imbalance o FBG. Bien, o sea, el order block debe tener desde este punto a este punto un imbalance o un FBG para que el precio sea respetado. ¿Ok? Debe tener aquí su FBG. Ahora, FBG o imbalance. ¿Qué más debe tener? Como punto número 4, debe tener liquidez previa. ¿Sí? ¿Qué es liquidez previa? Debe tener voy a poner aquí guión, un Smart Money Trap o un OV Fake por delante. ¿Qué quiere decir? Si este que está acá es mi order block, ¿sí? Si yo quiero tomarlo como una zona de oferta, el precio me debe haber generado un nuevo order block aquí o una nueva zona que viene siendo, como lo vimos en la clase anterior, un Smart Money Trap o un order block falso. Eso es lo que vamos a considerar liquidez previa, ¿sí? Y la probabilidad de que este order block sea respetado, ¿sí?
sea respetado, aquí voy a poner trampa, la probabilidad de que este order block sea respetado va a ser muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque es que el precio tomó liquidez, generó un movimiento fuerte, tiene imbalance, tiene liquidez previa con ese Smart Money Trap, sin problema, cuando el precio llegue vas a poder vender ahí. Eso es un order block de alta probabilidad. ¿Ok? ¿Qué pasa si el precio no cumple con estas cosas? Puede ser que no tomes la entrada. Pues acuérdate que existen muchos tipos de entrada. No solamente se puede entrar por orden, se puede entrar por otros factores. Bien. Pero si tú quieres tener probabilidad, mayor probabilidad de que él lo respete, pues debe cumplir con todas estas reglas. Aparte, ¿qué confluencias también debe tener? Todos estos son confluencias, pero también tenemos que agregarle a esto, sí, horario. Horario operativo. Es súper importante el horario en que el precio está llegando aquí a este order block, porque si llega en plena sesión de Nueva York, está tocando el order block, la probabilidad que va a ser muchísimo mayor. Entonces ustedes tienen que entender que el horario es fundamental a la hora de tomar una entrada. Entonces como confluencia también debe tener horario. Como otra confluencia que vamos a tomar, como otra confluencia podemos tomar el DXY. O sea, ver dónde está llegando el DXY en esa zona para saber si el DXY está llegando a una zona y este también en una zona, la probabilidad de que reaccione va a ser muchísimo mayor. No necesariamente el DXY tiene que llegar a otro order block. Él incluso puedes neutralizar un bajo, porque obviamente si este está subiendo, el otro va a estar bajando. O sea, el DXY puede estar neutralizando un bajo. Bien, eso es importante. O sea, saber dónde se encuentra el DXY a la hora de tomar esta entrada. Bien, entonces, vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Y vamos a ver varios ejemplos que son importantes. Si quieres profundizar más sobre estos conceptos y recibir apoyo personalizado, ingresa a mi página web. En la parte de cursos puedes ver todo lo que incluye nuestro programa. Llena el formulario de admisión y podrás optar por un cupo en la academia y ser parte de nuestro selecto grupo de estudiantes. Nos vemos dentro. Bien, miremos este ejemplo. Fíjense, tenemos un ejemplo acá en la libra. Sí, aquí vamos en una estructura alcista, aquí venimos bajista. Entonces, aquí vamos a verlo de XY y la libra. Entonces, entendemos que esta vela acá, fíjense, o sea, los detallistas que hay que hacer. Esta vela toma liquidez de la vela anterior. Ahí tenemos una toma de liquidez, ¿sí? En la vela. Aparte, miren que aquí tenemos un retroceso donde el precio también saca esa zona. Bueno, creó bajos iguales y tomó liquidez ahí. Pero esta vela ha sido mitigada porque no tiene imbalance. El precio hace un impulso, retroceso y genera un movimiento. Fíjate que este movimiento fuerte termina rompiendo toda esta zona de acá. ¿Sí? Termina rompiendo el alto anterior y mira todo el movimiento fuerte que generó a partir de acá. Entonces tenemos aquí el order block, la zona de valor, pero ustedes dirán, una zona de demanda. Bueno, pero esta vela no tomó liquidez abajo, no, pero lo que pasa es que ya esta vela había tomado liquidez y aquí se transfirió la liquidez. De igual forma, esta vela tomó liquidez de las velas anteriores. Bien, que tenemos que en esa zona el precio tiene un OB sin mitigar, aparte tiene una, una ineficiencia, un imbalance FG que llenó hasta acá. Bien, entonces ahí podemos poner que el precio llenó hasta ahí el FG. ¿Qué necesitamos? Liquidez previa. ¿Qué liquidez previa tiene? Mira, tiene un impulso retroceso. Aquí tiene otro order block. Este sería un order block fake. Este sería liquidez previa. ¿Tenemos liquidez previa? Sí, tenemos liquidez previa. Incluso podemos marcar, bueno, como tienen bajos iguales, podemos marcar los dos. Esto sería un, una trampa del mercado, un smart money trap. De igual forma, esto que está acá también es liquidez previa. ¿Sí? Tenemos varias zonas que tienen liquidez previa en SOB. Miremos que tiene el DXY o el 10Y. Fíjense, en el DXY tenemos esta vela súper grande que ya es mitigada y el order block viene siendo esto, la zona de oferta. Ya ustedes saben cómo se va transfiriendo la liquidez, ya que esta abarca todo, sale, tal, tal, el order block es este, pero tiene el imbalance. El imbalance se encuentra de aquí a aquí. ¿Ven? Ese tiene liquidez previa, también tiene liquidez previa. Mira, esta primera zona es liquidez previa, o sea, esta primera zona es un Smart Money Trap. Bien,
¿Qué pasa? Un tic bastante importante que cuando tengan una zona cerca, ¿sí? Marquen todo esto, que es el order flow, ¿sí? Si no saben qué es el order flow, búsquenlo en el canal. Tenemos una clase especializada en el order flow. El último movimiento alcista ante el impulso bajista, todo esto es el order flow. Igualmente acá, miren que aquí el order flow viene siendo toda esta zona aquí. Todo eso es el order flow. Entonces, eso te va a ayudar a identificar si el precio puede llegar o no. Fíjense, tenemos un orden de alta probabilidad aquí, sí tenemos un orden de alta probabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que ir viendo? Bueno, aquí tenemos esta vela, llego acá, vamos a abrir otra vela. Esta vela y esta son la misma. Una vela más, pum, se mete a la zona de order flow y genera una reacción sin tocar el order flow. Vamos a ver qué sucede aquí. Miren, se lleva esta zona de alto. Aquí tenemos, a ver, déjame ver un momentico aquí. Sí, aquí tenemos otro B. Tenemos otro B ahí. Bien, fíjense lo que hace el precio. Se tiene que tener mucho cuidado con eso. Nuestro order block de alta probabilidad es este, ¿sí? Esto, un order block es válido porque tiene liquidez previa, pero es un order block de alta probabilidad. Pues fíjate que este también rompió zona opuesta. Este rompió, bueno, esta zona aquí, una zona opuesta, rompió toda esta zona. Pero entonces esto es un order block de alta probabilidad. Fíjense, esto, toda la liquidez que tomó aquí. O sea, esto prácticamente hubo un proceso aquí de acumulación, manipulación y distribución. Entonces tomó liquidez de toda esta zona. Y aparte aquí generó el movimiento fuerte. Aquí tenemos toma de liquidez de la vela anterior. No rompe una zona opuesta porque no ha roto una zona opuesta. Obviamente pues aquí generó un retroceso y ahí hizo un rompimiento. Tenemos Smart Money Trap, el precio llega a la zona. ¿Qué pasa? Fíjense lo importante de que ustedes tengan en cuenta eso. Cuando el precio no llega a la zona, tú te tienes que ir a una temporalidad más baja y buscar un proceso de entrada. O sea, irte a 1 minuto o 3 minutos o 5 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te llegó a la zona. ¿Qué pasa? Mira lo que sucede en la siguiente vela. Genera un movimiento, hace un movimiento hacia arriba, pero mira que termina bajista, toca la zona. Un movimiento hacia abajo, otro y sube. Si solo genera un movimiento cortico en esa zona, porque acuérdense algo, nosotros tenemos los order blocks de reacción, que eso fue lo que hablamos la otra vez. Order block de reacción significa que solo te va a generar un movimiento, esto es un order block de reacción, solo te genera un movimiento corto, pero sigue su curso. Y el otro es el order block de reversión. Perdonen que escribí aquí, voy a escribir con el más complicado. Bueno, reversión. Cuando llega a la zona, revierte todo el movimiento. Bien, entonces, fíjense ahora, miren la diferencia. El precio llegó a la zona, pero este no llegó a ninguna zona. Todavía no llega hasta, se encuentra en la misma. Y tienen que entender, cuando el precio toca un order block, genera un movimiento, pero es incapaz de crear un bajo, la probabilidad que se lleve esto va a ser mayor. Entonces va a subir. Entonces tengo que seguir esperando hasta que el precio me toque por lo menos la zona de order flow. Bien. Piense que después en la otra clase, cuando hablemos de la entrada, vamos a ver el proceso de entrada en 1 minuto aquí, cómo pasó y por qué, y si se cumplió o no se cumplió. Vamos a ver. Fíjate que en 5 no tenemos chop, no tenemos nada. En 3 minutos tampoco. Mira, llega a la zona, pero nunca me hace chop. No puedo entrar ahí. Vamos a ver en 1 minuto. En 1 minuto, miren que tampoco tengo chocho en 1 minuto. Fíjense que todo este retroceso se encuentra dentro de esta vela. El shot válido sería aquí. Entonces, si esperaste shot, no te comiste ese stop loss. Por eso es lo importante entender de que cuando el precio no te llegue a la zona, espera tu proceso de entrada en 1 minuto. ¿Sí? Miren que aquí no tenemos choch en ninguna temporada. O sea, nunca lo hizo en 1, miren que en 3 tampoco, miren que en 5 tampoco. Y obviamente en 15, pues es este movimiento. Bien, el precio no lo hizo. Entonces ahora, fíjense, ya el precio llegó a la zona, pero el de Quille no se encuentra en ninguna zona. Aparte, aquí ya es otro horario. Vamos a ver aquí. Mire, 10:30, ahora sí tenemos las mismas velas. Vuelve y baja, 10:45. 10:45 se está acercando, por lo menos en la zona de order flow.
11, 11:05. Tin, tin. Miren, tocó nuestra zona de order flow. Ya este se encuentra dentro del order flow, ya lo tocó, ya se encuentra dentro del order flow, ya tocó la zona. Aquí tocó la zona exactamente, miren acá cómo vino a tocar esta zona. Incluso me llegó a una, vamos a ver si estoy mal. Sí, me llegó a una media figura, nivel institucional. Tomó liquidez de la vela anterior. Aquí esto tomó liquidez de la vela anterior, se encuentra dentro del order flow. Fíjate que aquí puedes estar haciendo tu proceso de entrada. Ya entendiendo que esto tocó, ¿sí? Y esto ya se encuentra en un orden. Lo puedes poner el stop loss aquí, lo puedes poner por debajo, como tú te sientas cómodo. Take profit hasta el alto, sin problema hasta el alto. Obviamente, pues no vamos a entrar en 15 minutos, pero es para que ustedes entiendan el proceso. Bien, es importante que ustedes entiendan el proceso. ¿Qué hizo después el precio? Miren, generó un movimiento que hizo el de XY, generó un movimiento. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque ya el precio tocó nuestra zona acá de order flow, ya se encuentra dentro del imbalance. Tocó nuestro order flow y se encuentra dentro del imbalance. No necesariamente tiene que tocar el order flow. No es obligado porque este ya tocó el order flow. Bien. ¿Qué pasa? Tú puedes hacer reentradas. ¿Qué significa eso? Que bueno, si quisiste esperar que el precio te generara una reacción y te hiciera, por decirlo de alguna manera, otro rompimiento, tú puedes marcar el nuevo order flow que se encuentre sin mitigar. Esta vela está completa. Aquí, fíjense, vamos a ver cómo vamos trasladando aquí el orden. La vela es esta, pero esa vela está mitigada, no tiene imbalance. La que sigue es la vela blanca, está mitigada, no tiene imbalance. La que sigue es esta vela aquí. Esta vela tiene imbalance, un imbalance pequeñito, ¿sí? Y es una nueva zona que el precio no ha tocado. Voy a poner la entrada programada. Me gustaría, en vez de ponerla programada, me gustaría ver cómo el precio llega a la zona, ¿sí? Fíjate que me crea liquidez previa, hace impulso, retroceso, crea un nuevo alto. Tenemos liquidez previa y tenemos el rompimiento de la zona anterior, que es esto, porque tienes impulso, retroceso, baja, rompe el retroceso anterior. Tenemos esa zona ahí válida. ¿Qué hace el precio? Vamos a ver. Ahí llegó. Vamos a ver qué hizo el de XY. Esto fue en las... ¿Dónde me falta? 15. Creo que me pasé de aquí, sí. Fíjate lo que hizo aquí el de XY. ¿Cuál es mi order block? Esta vela está mitigada, esta vela está mitigada, esta es la vela de order block. Bien, que tiene imbalance, sí tiene imbalance. En este caso, esta no tiene liquidez previa, pero esta sí. Pues hay que esperar una confirmación de una vela que sea mucho más clara. Ok, esa vela se ve interesante ahí. Vamos a ver esta que hizo. Ah, es esta misma, esta que está acá. Fíjate, esta tomó liquidez de todas las velas, terminó reaccionando, llegó al order block, esto tocó un order block. Pues en esta hora no vamos a hacer esta entrada, porque son las 8 de la noche, temporalidad de Asia. Pero para que veas el ejemplo, entramos acá, puedes poner el stop loss por debajo de esto, si quieres, la misma zona. Bien. O sea, lo que quiero es que veas el ejemplo. No vamos a tomar esta entrada porque no está en nuestro horario. Genera un movimiento hacia abajo bastante fuerte. Mira, genera un movimiento hacia arriba, rompiendo zonas opuestas. Rompió incluso hasta este alto. ¿Qué hace? Se vuelve y se transfiere la liquidez. Miren, este OV está mitigado, no tiene imbalance. Este OV que está acá, falta por mitigar. Este OV sí tiene imbalance. ¿Bien? Esto es 2:30. Vamos a ver. Fíjense como siguiendo los dos pares te da la confirmación el precio. Aquí 3 de la mañana, bueno, me pasé. Bueno, pero fíjense, llega 3 de la mañana, 3 de la mañana, toca el order block,
Aquí saca los altos anteriores, pero como estamos hablando de order block, no ha tocado el order block. En este caso el order block falta por mitigar, está un poquito más arriba. Ahí a las 3:15 horario Londres. Vamos a ver cuál es el order block mitigado. Mitigado, este es el order block. Este es el order block. Novela más. 3:15, mira que todavía viene con mucha fuerza. Acuérdense que nosotros no entramos directamente. Nosotros lo que hacemos es esperar que el precio me dé una reacción mejor. Toca el order block, 3:30. Mira, neutraliza y toma la liquidez del order block. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque fíjate que aquí prácticamente tenemos bajos iguales. Son pequeños, pero tenemos bajos iguales. Eso es liquidez. El precio toma la liquidez, reacciona el order block. Este ya está en el order block. Pues, ¿puedes hacer otra entrada? Sí, puedes hacer otra entrada sin problema. Puedes poner el stop loss pequeño, como tú quieras, debajo de eso. Ya ahí, ya el precio al tomar liquidez, pues no debería bajar. Bien, no debería bajar porque ya tomó liquidez. Entonces, fíjense que desde todo lo que comenzó, o sea, desde que comenzó, como elegimos una zona de valor, y fíjense cómo nos guiamos con el de XY y el de XY hizo prácticamente lo mismo, generó ese movimiento bastante fuerte. Bien, terminó llevándose el bajo del día anterior y se terminó llevándose los altos del día anterior, entendiendo que esto es liquidez externa, entendiendo que esto, si yo estoy entrando en un order block, mi take profit lo puedo poner ahí sin problema, porque eso es como si fuera un imán que atrae el precio hacia allá. O sea, el precio tiene que, o sea, no que tiene, porque no es obligado, pero el precio tiene la probabilidad de sacar ese precio daily high. Bien, entonces fíjense en lo importante de que es elegir una zona de valor. O sea, miren cómo vamos uniendo los conceptos. Aquí unimos el concepto órdolo de alta probabilidad. Unimos el concepto de transferencia de liquidez, mitigación de órdolo y cómo voy transfiriendo el órdolo. Fíjate que si te quedas esperando aquí el órdolo, nunca lo tomaste. Pero como lo transferimos, ya saben cómo hacer la transferencia del órdolo, pudieron haber entrado acá. Igualmente acá. Sí, pero ¿qué pasa? Yo no meto la entrada, sino que yo espero que el precio llegue a la zona, me voy eh, dando cuenta de lo que hace el de XY y ahí yo voy eligiendo si puedo entrar o no puedo entrar. Obviamente importante el horario. Esta entrada no lo hubiera tomado porque fue a las 8. Esta, a las 3:40, pues Londres tampoco lo hubiera tomado. Esta sí, porque esto sí ya son las 10 de la mañana, ahora Nueva York. Pero estas no lo hubiera tomado. Pero entonces, para que ustedes entiendan cómo el precio puede, eh, ¿cómo puede qué? ¿Cómo puede el precio reaccionar? Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta. Vamos a ver, yo creo que tengo otro ejemplo acá. Sí, fíjense, este ejemplo es bastante fácil. Aquí no vamos a ver el de XY, pero es para que entiendan hoy vean un ejemplo más sobre el órdolo de alta probabilidad. Aquí lo buscamos en 15 minutos, aquí lo busco en una hora, porque ustedes entienden que solo mi órdolo lo busco de 15 minutos hacia arriba. Yo no voy a buscar un órdolo de alta probabilidad en 5 minutos, no. Y en la siguiente clase vamos a aclarar muchísimas cosas porque vamos a hablar sobre las entradas. Las entradas sí las tomamos, podemos tomar en 5, en 3 y en 1 minuto, pero siempre eligiendo una zona de valor. Mira, tenemos un orden bastante clarísimo aquí que toma liquidez de zonas anteriores. Aparte, baja con un movimiento con bastante fuerza, rompiendo zonas opuestas, tanto esta como la que está aquí abajo, todo esto, yo no sé, bajo del día anterior, varios bajos del día anterior, o sea, rompió toda esa zona. Tenemos imbalance o ineficiencia en esta zona, ¿sí? Aquí vamos uniendo todas las cosas. Tenemos liquidez previa, tenemos liquidez previa aquí con alto del día anterior, eso es liquidez previa. Tenemos, voy a poner la liquidez. Tenemos este impulso retroceso aquí. Esto es liquidez previa también antes de la zona. Tenemos mucho más liquidez previa. Fíjense. Pero ustedes me dirán, bueno, pero estos ordelos que están acá no funcionan. Estos ordelos sí funcionan. Pero hay que entender algo. Existen varios tipos de órdeblos de reacción, que ya lo hablamos, y órdeblos de reversión. Órdeblos que son internos y órdeblos que ya está en el extremo, que es un órdeblo ya, por decir, el que genera todo el movimiento. Entonces, estos órdeblos que son internos, muchas veces el precio hace este tipo de cosas. Tiene un órdeblo, reacciona, pero para seguir subiendo. Busca otro órdeblo como este, reacciona, pero para seguir subiendo, y así sucesivamente hasta que llega al extremo. No siempre va a pasar así.
Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos va a permitir poder tomar, aunque sea una reacción en esta zona, en el horario que llegue? ¿Aquí qué hora llegó? 10 de la mañana, hora de Nueva York. Aquí pudiste haber en esta sesión, haber hecho un proceso de entrada en una temporalidad más baja. Bien, una venta hasta otro order block para que siga subiendo el precio. Bien, entonces esta zona, el precio pudiste haber vendido aquí. Bueno, aquí no tanto porque ya lo había mitigado y aquí sí llegó con mucha fuerza, porque mira que llegó aquí con mecha, posiblemente una temporalidad más baja, pues lo hizo mejor, pero mira que llegó con mucha fuerza. Aquí llegó a este orden, pero este orden ya se encontraba mitigado, entonces vender ahí no era opción, aparte ya eran casi que las 2 de la tarde, 12, entonces no era idea. Fíjense lo que sucede el precio, llega a nuestra zona de probabilidad, 6 de la mañana. 7 de la mañana, horario Nueva York prácticamente. Pues esto es una zona extremo. Tú puedes hacer esto sin problema porque es una zona extremo. Sí, obviamente pues no vamos a entrar en una hora, tiene 37 pips, pero es como para que ustedes entiendan el ejemplo. Bien, no es lo mismo una zona extremo a un order block que está a mitad de camino, aunque tenga liquidez previa, porque esto tiene liquidez previa. Aquí sí o sí tú tienes que buscar un proceso de entrada en una temporalidad más baja. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que siga subiendo es mayor. Pero cuando ya te encuentras en el extremo que ha tomado liquidez, el precio por lo menos te va a generar una reacción. Y si estamos a favor de la dirección, te puede estar creando un nuevo bajo. Pero lo más ideal sería ponerlo hasta la primera zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio tocó, tiene que distribuir las órdenes. Aparte estamos en el extremo. Bien. Ya ustedes pues van a entender cuando el precio llega y saca el alto del extremo, porque muchas veces saca el alto y da el movimiento, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces fíjense que pudiste haber puesto tu primer take profit aquí o sacar parciales aquí y dejar correr hasta el próximo bajo. Y fíjense que como ahí tenemos nosotros un orden de alta probabilidad y miren cómo el precio pues terminó llegando hasta el bajo, sin problema, sacando un bajo semanal, pero mira que no lo rompió con cuerpo. Y aquí automáticamente, cuando te cerró acá, pudiste haber hecho una entrada por toma de liquidez, después sacar el bajo semanal y hacer el mismo movimiento, ponerlo hasta acá, o hasta arriba, o hasta los altos, y así sucesivamente pudiste haber hecho estos trades. Bien, y ahí explotó el precio. Bien, entonces fíjense que aquí entramos en varias zonas. Entramos en una zona de orden de alta probabilidad. Después el precio vino a sacar uno, dos, tres bajos del día anterior, más un preview daily, más un preview weekly, un bajo semanal. Terminó tomando liquidez no solo el preview weekly, sino que aparte tenía un buy side liquidity o equal lows, ¿sí? O sea, miren toda la cantidad de liquidez que tenía por debajo. El precio toma liquidez, cierra alcista y esto para que te cree un nuevo movimiento alcista. Como digo, primer take profit acá, dos tomas parciales acá, segundo acá, a la otra zona de order block, y tercero hasta arriba. Bien, ¿qué pasa? Ustedes ya saben que cuando el precio, esto lo hablamos también en una clase, cuando el precio rompe con mecha, la probabilidad que se lleve estos altos van a ser mayor. ¿Por qué? Porque para que no se lo lleve, pues tienen que haber roto con cuerpo, ¿sí? Para que nos dé el indicio que quiera seguir bajando. Entonces buscar ventas aquí, miren que aún así te dio una reacción, pero el precio siguió subiendo. Bien, entonces incluso nosotros tomamos una entrada por aquí en compra el día viernes, nos fuimos con la noticia. Entonces espero que les haya gustado esta clase, que hayan aprendido algo más y que vayan agregando esa información a su operativa. Espero que tengan un excelente trading.